¿cómo están? Me da mucho gusto continuar con ustedes este conversatorio con mujeres muy guerreras, con mujeres que han abierto la brecha para muchas otras mujeres. En esta ocasión me da mucho gusto decirles que estoy con una mujer joven que me ha enseñado muchísimas cosas, que ha sido también mi maestra, que ya hubiera yo querido a la edad de ella tener los conocimientos que tiene y sobre todo la experiencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Gracias, Carlita, por recibirnos. Carla Michelle Salas, abogada, exalumna de la UNAM y ahora próxima maestra, pero sobre todo defensora de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por platicar con nosotras y con las mujeres y los hombres que te van a conocer o que ya te conocen sobre tu trayectoria. Muchas gracias. No, gracias a ti por considerarme. Carla, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a ser la feminista, la defensora de los derechos humanos, una de las más expertas en la defensa de los feminicidios en este país y además una de las principales actoras de la sentencia de Campo Algodonero? ¿Cómo fue que dijiste en tu vida, de aquí soy, aquí me quedo y lo mío es las mujeres y sus derechos humanos? No sé si podría yo decir que en algún momento en la vida me ha marcado algo, sino varias cosas. Desde que era pequeña yo he tenido varias certezas en mi vida. O sea, yo sabía desde niña que quería ser abogada. Eso, por ejemplo, lo tenía súper claro. También tenía claro que yo quería luchar contra las injusticias, contra la gente que me parecía que estaba injustamente presa. Por supuesto que la violencia contra las mujeres nunca me ha parecido algo natural. Eso lo he identificado desde que era una niña. Y bueno, claro, siempre me regañaban porque me decían que era una niña que no me tenía que meter, que yo que tenía que estar haciendo en conversaciones de adultas. Esas frases las recuerdo tanto porque además siempre era una niña que estaba señalando, es que eso no me parece, es que no estoy de acuerdo. Entonces siempre me decían que para qué me estaba metiendo, que yo era una niña y que no tenía por qué estar interfiriendo en estas conversaciones de adultos. Exacto. Y tenía una familia especialmente tradicional. Mi papá, aunque ha sido un hombre muy amoroso, solidario, que me ha impulsado para que continúe yo profesionalmente, mi papá sí tenía una visión muy tradicional, digamos, de lo que esperaba de mí. O sea, sí pensaba que yo tenía que casarme, tener hijos, y que la carrera me iba a solucionar si en algún momento pues mi matrimonio no funcionaba. Digamos, desde ese planteamiento me lo hacía mi papá siempre. Entonces, la verdad es que desde niña fui súper rebelde. Entonces, yo me acuerdo que me decían, es que ya tendrás a tus hijos. Y entonces yo les decía, yo no voy a tener hijos, yo voy a tener robots. Entonces, yo no voy a ser madre. Entonces, siempre era como, mi mamá me decía, y mi tía y mi papá, que siempre les estaba llevando a la contra. Entonces, bueno, esa fue la forma en la que yo me fui creando, siempre con una claridad. Había cosas que yo intuía, o por supuesto que no tenía la formación, o sea, yo no sabía ni me podía definir como feminista, pero yo sabía que estaba en contra de las injusticias, en contra de la violencia que se ejercía hacia las mujeres. Yo sabía que quería ser abogada, eso sí, lo tuve clarísimo. Y bueno, cuando ingresé a la Facultad de Derecho, para mí era mi sueño dorado. Pero justo nos toca el proceso de la huelga. 99. En el 99. Entonces, en el 99 yo participo activamente en todo el proceso para, pues primero para exigir que se derogara el Reglamento General de Pagos, participo en las marchas, participo en las asambleas en la facultad. Yo recuerdo que ahí, pues porque éramos un grupo pequeño en esta facultad, ya después, digamos, se une mucha más gente, pero digamos, en esta etapa de preparación de la huelga, la Facultad de Derecho, pues insisto, además muchos son priistas. O sea, para mí eso fue muy extraño, o sea, llegar a una universidad y a una facultad donde la gente se sentía orgullosa de ser priista. Entonces yo decía, ¿cómo te puedes sentir orgullosa de ser priista? No, no lo puedo entender. Pero la gente desde ahí militaba y aspiraba, digamos, o sea, estaba afiliada al PRI. Entonces a mí eso me sorprendía mucho, porque además pues yo también siempre tenía una clara convicción de izquierda. Mi familia ha sido de izquierda, en el 88 íbamos a las marchas, etcétera. Entonces, pues yo tenía esa claridad también. Entonces en la facultad me salía como, no sé, era raro. Desencajada. Sí, yo decía, ¿qué hago aquí? Finalmente estalla la huelga,
Y claro, pues nadie esperaba que durara casi un año, ¿verdad? O sea, no era algo ni esperado ni deseado. Entonces, bueno, ese proceso fue difícil, por supuesto, para mí. Cuando regresé a la universidad, el regreso no fue fácil. Amigos míos muy cercanos estuvieron presos varios meses, lo cual para mí también fue un proceso pues doloroso, o sea, de sentirme como no estuve con ellos, o sea, no estoy presa tampoco yo, y entonces mis amigos sí, incluso decir, me voy a inscribir al siguiente semestre, o sea, ¿cómo regreso a Sí, mis clases? compañeros. Sí, o sea, no solo eran mis compañeros, eran mis amigos que estaban presos, que además los estaban acusando de terrorismo y de no sé cuántos delitos, entonces era muy, muy complicado. Y bueno, claro, mi papá por otro lado presionándome para decirme, oye, tú tienes que terminar la escuela, no te vayan a expulsar, porque claro, hubo ahí todo un proceso, una especie de amnistía por parte de la rectoría, porque por supuesto que mi nombre estaba entre la lista de quienes estaban para el tribunal universitario, entonces mi papá se entera y bueno, puso el grito en el cielo porque decía, ¿qué vamos a hacer y qué vas a hacer si te expulsan de la universidad? Pero además de que te iban a perdonar, ¿no? No por exigir tus Sí, derechos, tal ¿no? cual, ¿no? Bueno, entonces, en ese proceso yo la verdad entro en un shock porque dije, yo quiero estar en esta facultad, o sea, en esta facultad donde la gente termina repitiendo las mismas porquerías de que la gente es pobre porque quiere, de que en realidad entras aquí para seguir, pues, siéndole funcional al sistema y que la gente siga jodida y solamente tú que tienes la oportunidad de estudiar Sí, puedas sí, qué horror. mejorar y, ascender socialmente, era como algo que me molestaba. Y bueno, además, como pues había gente que claramente me ubicaba como parista, pues llegaba a los salones y había compañeras, compañeros pues que me insultaban. Yo dije, yo no ¿qué tengo nada que hacer aquí? Yo me voy a estudiar sociología a la UAM. Y entonces decido no inscribirme a la Facultad de Derecho, bueno, no continuar en la Facultad de Derecho y me voy a sociología a la UAM. Mi papá puso por enésima ocasión el grito en el cielo y me dijo, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué hace un sociólogo? ¿Te vas a morir de hambre? Bueno, mi papá así de, ¿por qué estás estudiando sociología y qué haces allá? Entonces me dijo, pues mira, tú, si quieres hacer eso, de mí no vas a recibir absolutamente nada. Pero el acuerdo al que llegué con mi papá es que iba a estudiar Derecho e iba a estudiar Sociología. Entonces me dijo, bueno, pues si quisiste estudiar Sociología ahí, pero tú sigues en la Facultad de Derecho. En la UNAM. En la UNAM, sí. Entonces regreso a la facultad, inscribo así bien poquitas materias, la verdad, así como de, bueno, ya para que mi papá no me esté jodiendo, voy a regresar a la Facultad de Derecho y empiezo pues con unas clases. Entonces inscribí una clase que era la de Derecho Internacional, era así en general. Y la verdad es que esa clase me gustaba muchísimo, Derecho Internacional Público. Y eso fue lo que hizo nuevamente que quisiera estudiar Derecho Internacional, ahí me gustó. Entonces un día ahí en la entrada de la facultad me encuentro a este amigo y me dice, oye, Michelita, ¿por qué no, ya viste que hay unos concursos de Derecho Internacional en la universidad, bueno, aquí en la facultad, ¿por qué no nos aplicamos y tal? Son como simulacros de la Asamblea de las Naciones Unidas y en materia de derechos humanos y tal, ¿no? ¿Por qué no participamos? Entonces me puse a estudiar como desquiciada para el examen, porque además quienes estaban en este grupo de modelos de Naciones Unidas y de equipos de derecho internacional, la mayoría habían sido antiparo. Entonces, Uy. digamos que nos tenían perfectamente ubicados tanto a Sergio como a mí. Ya años después nos confesaron que hasta, o sea, coludieron para, o Que sea, los odiaban. sí, decían, ay, mira, vienen estos, no sé qué, que nos cerraron la universidad. Entonces fue bastante interesante porque me acuerdo que el Sergio y yo pues estudiamos ahí como Y concursaste. concurso y me quedé. Y luego pues ahí estuve unos meses y yo la verdad es que estaba fascinada porque fue retomar esta vida académica que Claro. había suspendido y que además ya odiaba en la facultad y los profesores y tal. O sea, ya cada vez que me decían del derecho positivo, yo me dolía algo. Entonces, cuando regreso y tomo mi clase de Derecho Internacional y luego entro a estos equipos, que en realidad eran equipos
que se la pasaban estudiando, o sea, terminaban tus clases y pues prácticamente de 3 de la tarde a 7 de la noche te podías quedar todo el tiempo estudiando. Teníamos asignados unos cubículos en la biblioteca y pues te podías quedar toda la tarde ahí estudiando. Qué bonito. Y entonces ahí fue cuando recuperé mi vida académica en la universidad y recuperé el amor por el derecho. Estuve unos 6 meses en esos concursos de simulacros de Naciones Unidas y luego apliqué a uno que era era un equipo, eran 5 personas que iban a ser elegidas para formar parte de este equipo, que era un simulacro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, qué bien. Era todo sobre derechos humanos, todo sobre la Convención Americana y sobre el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para mí eso fue lo mágico. Dije, a ver, o sea, si no me quieren en el equipo porque participé en la huelga, bueno, que sea evidente que yo merezco un lugar. Pues así, mis compañeros que estaban ahí, todo el mundo así de, claro que te vas a quedar, ¿no? O sea, estuvo súper bien. Y sí, pues sí me quedé. Pero yo te conocí defendiendo a las mujeres de Ciudad Juárez. Fue cuando aprendí de ti, porque me acuerdo que en la legislatura 59 hiciste una exposición con la diputada Marcela Lagarde. ¿Cómo fue que terminaste investigando, defendiendo a las mujeres ultrajadas, asesinadas de Ciudad Juárez? Como estudiantes decidimos participar en una cosa que se llama Amicus Curia o Amigo de la Corte Interamericana en este caso. Meses después fuimos a la Corte, comparecimos ante la Corte Interamericana y expusimos nuestros argumentos. Entonces fue muy bueno. Pero digamos, con esta experiencia yo tenía también otro de mis sueños en la vida, había sido formar parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. De la ANAD, organización que ahora presido. Entonces, en ese momento, quien estaba, digamos, encargado del tema de derechos humanos era David Peña, mi compañero David Peña. David el encargado, que ahí no éramos novios, no nos conocíamos ni nada, ahí estaba David. Entonces, David convocaba reuniones para ver quiénes estaban interesados en formar parte, digamos, de este grupo de la ANAD que iba a darle acompañamiento a las madres de Ciudad Juárez. Uno de los obstáculos que generalmente he tenido en mi vida es la edad. La gente pocas veces me toma en serio porque me dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Cuántos años tienes? ¿O tú de dónde saliste? ¿O quién eres, no? Entonces, Norma también me lo dice ahora, y es que cuando yo te conocí te vi ahí con tus pelitos rojos parados y tus brackets y tú así de, y esta es la abogada que me va a acompañar a defenderme del Ministerio Público. A la corte, a la comisión. Pues bueno, primero esencialmente era el Ministerio Público a pedir copias del expediente, a ver si ya habían hecho algo de lo que se les había pedido para la investigación. Entonces, literal, o sea, de las primeras veces que yo me paro en un ministerio público, porque yo me había dedicado más a la parte académica, o sea, yo ya no había trabajado en la parte legal, o sea, de ir a un despacho, no, yo no había hecho eso. Y yo siempre decía, pues es que tendría que venir otra abogada con mucha experiencia. Que venga una abogada. Sí, pero en realidad, pues es que pues no había literalmente más. Y bueno, pues ahí empezamos a trabajar con las familias. Yo me acuerdo que dos, doña Ramona y Norma, iban a tener una audiencia en la Comisión Interamericana, porque ellas querían hablar sobre sus casos. Ya habían presentado su petición del asesinato de sus hijas y la impunidad, y entonces las habían llamado para una reunión de trabajo. Ya habían conseguido dinero para que les pagaran el boleto de avión y todo. Y entonces decían ellas, pero a ver, ¿qué tengo que decir? Entonces, bueno, eso sí lo sabía. O sea, digamos, la parte académica me la tenía bien clara. Entonces, yo me acuerdo que les di todo un taller de varias horas, explicándoles qué decía la Convención Americana, cuáles eran los derechos que ellas tenían, cómo era el procedimiento, qué tenían que ir a decir a la Comisión Interamericana, qué pedirles, si les decía el Estado qué, ellas qué les podían responder. Y entonces, bueno, yo creo que también eso le generó mucha confianza a Norma, porque pues les estuve explicando, y eso era lo que siempre me decían, es que nadie nos explica. Ya, digamos, en el 2004-2005,
Otro de los casos que formaba parte de la organización, nos enteramos literalmente, las madres habían presentado así en bloque sus peticiones ante la Comisión Interamericana, nos enteramos de que se había admitido un caso, uno de los casos se había admitido. Bueno, pues el caso que ahora es conocido como Campo Algodonero, el súper conocido. Bueno, en ese momento yo me había reunido, antes incluso de que llegara la notificación, sabíamos que los casos estaban ya caminando, me había reunido con varios, con algunas organizaciones. Bueno, en ese momento no era todavía sentencia, eran los casos de 3 jóvenes, Esmeralda, Laura Berenice y Claudibet, que habían sido encontradas en un lugar, es un campo algodonero, y es un campo algodonero porque ahí sembraban algodón, que se encuentra en la zona norponiente de Ciudad Juárez. Ellas, junto con otras 4 víctimas, con otras 5 víctimas, habían sido encontradas en este lugar en el año 2001, en noviembre de 2001. 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados estos cuerpos. Algunos, presentaban, algunos ya eran osamentas, pero digamos, están enmarcados en este contexto de violencia sistemática en contra de las mujeres, de impunidad, de menosprecio por parte del Estado. Entonces, bueno, este caso pues era muy conocido porque, bueno, además ya habían sentenciado a una persona, habían procesado a 2 personas, sentenciado a una por el asesinato de estas 8 mujeres. Ha sido un caso que, digamos, había tenido impacto, muy pero que en ese momento aparentemente estaba resuelto, ¿no? Porque ya había una sentencia en contra de un sujeto. Pero cuando nosotras empezamos a revisar el expediente, pues nos damos cuenta que había muchas inconsistencias en la identidad, en la identificación de las víctimas, por ejemplo. No era claro que quien decían que era, pues en realidad fuera, ¿no? Por ejemplo, nosotros acompañamos a la señora Irma Monreal y ella decía, pues yo hasta la fecha, o sea, ya habían pasado 4 años del asesinato de su hija, y si yo hasta la fecha no sé si a quien enterré es mi hija. Porque a mí me dijeron que era mi hija, pero pues en realidad ya ella no tenía rostro, era esqueleto. No había manera de... No había manera, yo no puedo identificar. La señora había ido a buscar al campo algodonero el cabello de su hija, que decía, ¿cómo no ver a mi hija? ¿Cómo no ver su cabello? Entonces había ido varias veces al campo algodonero a buscar el cabello. Y entonces a mí eso, digamos, ya había escuchado muchas historias de muchos casos, o sea, teníamos varios casos en Juárez, ¿no? De acompañamiento, de pedirle al Ministerio Público que hiciera cosas, habíamos logrado que se identificara algunas víctimas, pero en realidad Campo Algodonero representaba una complejidad. Bueno, pues en esa sentencia que ha sido que ha sido considerada emblemática, y claro que sí es muy importante. Yo creo que tú no te das cuenta de lo importante sí, que fue, la sentencia por la cantidad de casos que has defendido, pero sí, un presidente fundamental. No, ninguno tan importante como, Campo, digamos, porque se involucraron muchas cosas. Así es. Y además en ese proceso, que fue un proceso de muchísimos años, largo, de muchos amores y desamores, claro. Pues nunca lo digo, ¿no? Pero siempre es importante. Ana Lorena Delgadillo, que fue fundamental. O sea, yo recuerdo todas las noches ahí de desvelo en su casa, trabajando. Claro. Fabián Cabaret, que era su compañera, amiga, que además no era abogada. Ella es francesa y estudió otra cosa, pero es que era tan buena, parecía abogada. Entonces, y estas mujeres fueron muy significativas. Sí, en todo ese proceso. Y bueno, pues finalmente ya tuvimos la sentencia de Campo Algodonero. ¿En qué año? En el 2009. Con recomendaciones al gobierno. Exacto. Bueno, obligatorias, no recomendaciones. O sea, es una sentencia obligatoria para el Estado mexicano. La primera sentencia, que yo digo, era la primera sentencia que recibía el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos de las mujeres. La primera sentencia que la Corte había incorporado, pues, verdaderamente la perspectiva de género. Fue muy importante el proceso, pues, digamos, quienes estuvieron involucrados no solamente en la parte del litigio, sino quienes de manera amorosa contribuyeron a que la sentencia fuera lo que es hoy. Clara Hussitman, Julia Munarres, o sea, mujeres que súper comprometidas aportaron su saber para que la Corte tuviera mayores elementos. O sea, eso para mí fue un proceso invaluable. ¿Qué significa en este momento ser feminista, ser defensora, ser mujer y ser joven? ¿Por qué?
Bueno, para mí ser feminista, defensora, joven, abogada, bueno, es una mezcla, pero para mí es un acto de congruencia. Creo firmemente en la igualdad, creo que en este mundo tenemos todas las personas derecho a existir, que a veces es un derecho que las mujeres no lo tenemos garantizado por el Estado ni por la sociedad. Entonces, en este momento para mí ser feminista es mi mayor acto de congruencia conmigo misma, con mis ancestras, con mis maestras, con mis amigas, con las mujeres que han estado antes que yo y que van a estar después de mí. Creo que todas las personas tenemos los mismos derechos y no me imagino, y eso justo estaba pensando en hacerme un tatuaje y decía, ¿qué me puedo tatuar? O sea, ¿qué quiero que sea algo que permanezca hasta que me muera? Y yo creo que la única ideología, o sea, he cambiado muchas veces de posición política, no siempre a la izquierda, pero con críticas, pero algo que nunca voy a dejar de ser en esta vida va a ser feminista, porque esta ideología es lo que me ha permitido en este momento construirme como una mujer libre, con opiniones propias, con derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre lo que quiero. Y también me ha permitido algo que personalmente me ayuda, no solamente personalmente, sino en construir este mundo mejor, que es defender y acompañar a otras mujeres en sus derechos y también que puedan construirse como mujeres libres e iguales frente a las otras, frente a los otros.